Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 61-70 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 La bruma matutina aún no se había disipado por completo con la brisa marina, y mientras Lorowen Mariewes, mano del rey, seguía absorto en el tierno sueño tejido por las dos doncellas de Reese, Ser Arthur Dayne ya se había levantado. Atraído por un nítido y rítmico choque de metales que resonaba fuera del castillo, se dirigió hacia el origen del sonido. Sobre las frías y grises arenas a los pies de Pique, vio a Euron Greyjoy practicando esgrima. El muchacho, sin camisa, con los músculos claramente definidos por la luz matutina y la bruma marina, exudaba la agilidad y la potencia explosiva de un guepardo. Estaba enfrascado en combate con un danzarín acuático de Braavos. Sus espadas gemelas giraban como serpientes plateadas, sus movimientos casi fantasmales, dejando marcas apenas perceptibles en la arena. Arthur Dayne lo observaba, con un tenue destello de admiración en sus profundos ojos violetas. Un instante después, Euron se percató de la presencia de este célebre observador. Hizo girar con destreza su espada de práctica, luego se puso firme, con gotas de sudor resbalando por su rostro joven pero anguloso. Sin recuperar el aliento, miró fijamente al legendario guardia real y le extendió una invitación. Ser Arthur Dayne, dijo con voz clara tras su práctica matutina, he oído hablar durante mucho tiempo de la fama de la espada del amanecer en los 7 reinos. ¿Tendría el honor de invitarle a un duelo y ofrecerle su guía? Arthur Dayne, este caballero con el característico cabello rubio pálido y ojos violetas de la familia Targaryen, era una figura imponente, como una torre blanca en movimiento. Su armadura plateada y su capa blanca como la nieve parecían irradiar un tenue brillo en la penumbra matutina. A su espalda descansaba la legendaria espada Amanecer. Forjada con hierro meteórico, su hoja poseía una textura única, blanca lechosa y vítrea. Incluso en su vaina, parecía brillar con una tenue luz viva. Se decía que su resplandor en batalla se asemejaba a la primera luz del alba, por lo que a su portador se le aclamaba como la espada del alba. El caballero esbozó una sonrisa amable pero digna, asintiendo con placer. Es un honor, dijo con voz profunda y resonante. Desenvainó a Alba, colocándola cuidadosamente a un lado, luego tomó 2 espadas largas de práctica del armero y entró en la arena. Nunca escatimaba esfuerzos en la instrucción de sus respetados jóvenes. Durante un rato, la fría playa bajo Ciudad Pique se transformó en el campo de entrenamiento perfecto. El combate con espadas se volvió cada vez más feroz, cada choque chispeando con una energía precisa y poderosa. Ser Arthur Dayne claramente no estaba usando toda su fuerza. Sus movimientos eran fluidos, pero tan firmes como una roca. Sus paradas no eran enfrentamientos directos. Siempre desviaba la punta de la espada de Euron con mínimo esfuerzo en el último momento, produciendo un choque nítido y rítmico. Sus esquivas eran como si pudiera prever el futuro, logrando siempre eludir los ataques más peligrosos por un margen mínimo. Su capa blanca como la nieve ondeaba al viento, pero permanecía impecable. Y sus contraataques, aparentemente casuales, siempre apuntaban a las aberturas más vulnerables que Euron dejaba al atacar, obligándolo a cambiar de estrategia apresuradamente. Este legendario guardia real era como un maestro inmerso en la creación artística, impartiendo con calma sus habilidades entre el reluciente filo de las espadas. En el instante en que las 2 espadas chocaron y Euron paró el poderoso pero fluido tajo descendente de Arthur Dayne, una inmensa presión se transmitió a través de las hojas, casi entumeciendo el brazo de Euron. En ese punto muerto, la mente de Euron se agitó, y activó silenciosamente la habilidad del sistema de One Piece. Prueba de poder, NV1. En un instante, la escena ante él pareció cambiar sutilmente. Junto a la majestuosa y concentrada figura de Ser Arthur Dayne, aparecieron silenciosamente varias líneas de datos semitransparentes, visibles solo para él, que delineaban con frialdad y precisión el poder del legendario caballero. Arthur Dayne, espada del alba. Fuerza. 32, fuerza aterradora que supera con creces la de la gente común, suficiente para blandir esa legendaria espada. Agilidad. 38, velocidad y coordinación asombrosas, completamente desproporcionadas a su imponente físico, como un guepardo. Resistencia. 36, posee una resistencia casi infinita, capaz de soportar combates prolongados de alta intensidad. Espíritu. 19, voluntad inquebrantable, tenaz, con considerable resistencia a la magia y a las influencias mentales. Liderazgo.
29, un líder nato, capaz de ganarse fácilmente la confianza y la lealtad de los soldados. Carisma. 25, su carisma personal y su porte caballeresco son cautivadores, los más altos que Euron jamás haya visto. Una línea de fino texto de advertencia brilló como sangre debajo de pista. Cuidado con la magia de su espada. Euron quedó profundamente conmocionado, aprovechando el momento en que paró el ataque y retrocedió para asimilar la información. ¡Qué atributos personales tan elevados! Y estaban extraordinariamente bien equilibrados. Los 3 atributos de combate principales, fuerza, agilidad y resistencia, superaban el límite mortal de 30 puntos, sin apenas debilidades aparentes. Lo que más le llamó la atención fue su carisma de 25 puntos. No se trataba solo de apariencia. Era un aura profundamente arraigada en el alma, que inspiraba admiración y respeto en quienes lo seguían. Arthur Dayne, verdaderamente digno del nombre de Espada del Alba, su mera existencia, al igual que la espada divina Amanecer que portaba, era una cima insuperable. La voz tranquila de Arthur Dayne se abrió paso entre el silbido de las armas. Buena velocidad, dijo, esquivando una estocada veloz, moviendo ligeramente la muñeca cuando la hoja impactó con precisión en el antebrazo de Euron. Un toque ligero, pero suficiente para interrumpir el ataque. Pero tus ojos y el leve movimiento de tu hombro delataron tus intenciones. La anticipación era demasiado evidente. Un maestro sabe aprovechar eso. Euron retrocedió un paso, jadeando, recomponiéndose rápidamente. Presta atención a tu poder, continuó Ser Arthur, sin perseguirlo, sino demostrando una estocada con fluidez y gracia, concentrando todo el poder de su cuerpo en la punta de la espada, desatando una asombrosa fuerza penetrante, pero deteniéndose bruscamente al final, controlada a la perfección. Poder concentrado en un solo punto, no disperso por todo el movimiento. Como olas que rompen contra las rocas, no como la marea que baña la playa. Luego paró un potente tajo cruzado de Euron, desviando hábilmente la inmensa fuerza del impacto. ¿Ves? Tu fuerza se ha dispersado por tus propias acciones. Si no me hubiera retirado, sino que hubiera atacado aquí, la punta de su espada apuntó instantáneamente a las costillas ligeramente expuestas de Euron por el esfuerzo, habrías perdido. Las pupilas de Euron se contrajeron levemente, comprendiendo profundamente la diferencia de fuerza. Y cuidado con tu flanco. La voz de Sir Arthur se elevó ligeramente, cambiando repentinamente de dirección. Su figura se deslizó como un fantasma hacia el punto ciego izquierdo de Euron, rozando de nuevo la punta de su espada su espalda baja. La verdadera batalla no tiene reglas. El enemigo no tendrá la piedad de atacar solo de frente. Tus espadas dobles son una ventaja, pero también podrían hacer que te centres demasiado en lo que tienes delante, descuidando tu entorno. Su consejo distaba mucho de ser severo. Cada palabra daba en el clavo, envolviendo la sabiduría acumulada en incontables batallas y la comprensión adquirida a través de la vida y la muerte. En aquella playa al amanecer, al compás de las olas y el sonido nítido de las hojas, se desarrollaba, de la forma más directa y profunda, una herencia de esgrima que trascendía edad y estatus. Euron estaba completamente absorto, con los ojos brillantes como estrellas, absorbiendo con avidez cada palabra y cada movimiento de uno de los espadachines más fuertes de su tiempo. Tras el entrenamiento, el sudor les empapaba la frente y la brisa marina les refrescaba. Euron envainó su espada y se puso de pie, diciendo con aparente indiferencia: Señor, he oído que recientemente aniquiló a la Guardia Real, que sembraba el caos en la región. Apenas terminó de hablar, la expresión de Arthur Dayne, que se había relajado ligeramente tras el combate, se tensó de repente, como si la cubriera una capa de hielo. Guardó silencio un instante, y un destello de profunda tristeza cruzó sus ojos violetas. No son bandidos, sino un grupo de demonios que han caído al abismo. Su voz se apagó, como si estuviera empapada en el hielo del norte, cada palabra cargando de un peso enorme. Clavaron bebés a robles y dibujaron rostros sonrientes y retorcidos en la corteza con su sangre. Un loco, solo porque una madre había escondido media bolsa de sal para sobrevivir, descuartizó a su hijo pequeño delante de ella. Alzó la vista, su mirada atravesando a Euron, como si volviera a presenciar aquella escena infernal. Contamos 37 cadáveres, continuó, reprimiendo una rabia atronadora, entre ellos 12 niños. Deberían haber tenido un futuro. Fue esta atrocidad tan atroz la que impulsó a Arthur Dayne a suplicar con firmeza al rey Aerys y a liderar personalmente un ejército para castigarlos. Según los recuerdos posteriores de Ser Jaime Lannister, el caballero sonriente era como la montaña de su época.
Algo loco, cruel en sus métodos, pero con una extraña caballerosidad retorcida y, lo más importante, completamente desprovisto de miedo. Esto revela el poder y la fuerza aterradores del caballero sonriente. Finalmente, Arthur Dayne lo decapitó personalmente en la batalla final, erradicando esta plaga y ganándose el profundo amor y respeto de la gente de las tierras de los ríos y las tierras reales. Arthur Dayne se convirtió en leyenda, venerado por generaciones posteriores como Jaime Lannister, Barry Stan Selmy e incluso su enemigo Eddard Stark, no solo por su incomparable destreza marcial, sino también por la bondad, la integridad y la nobleza que emanaban de su alma. Fue un ejemplo viviente de un verdadero caballero. Valiente y recto, juró proteger a los débiles e inocentes, especialmente a las mujeres y los niños vulnerables. Tenía un carácter intachable, un porte elegante y la dignidad propia de un soldado. Jaime Lannister comentó en una ocasión, con su característico tono sarcástico: Ser Arthur Dayne podría orinar con la derecha y blandir una espada con la izquierda, y aún así acabar con 5 de vosotros, miserables. Sin embargo, incluso este caballero casi invencible había cosechado victorias en sus incontables batallas. Sus únicas 2 derrotas fueron contra el mismo hombre, el príncipe Rhaegar Targaryen. Este príncipe no solo era el hijo mayor del rey y el futuro gobernante de los 7 reinos, sino también el amigo más íntimo de Arthur Dayne. ¿Acaso ocultaba algún motivo? Solo los implicados lo saben con certeza. Al menos, desde la perspectiva de Euron, Ser Arthur se contuvo en esos 2 duelos. Pero no se trataba de cobardía. Quizá fuera otra muestra de su lealtad y caballerosidad. Su aprecio por la amistad y su defensa de la dignidad del príncipe heredero. Euron exclamó con sinceridad: Eres un verdadero caballero. Arthur Dayne envainó su espada y dijo con genuina admiración: Posees una habilidad y un valor extraordinarios. Si así lo deseas, convertirte en un verdadero caballero en el futuro no te resultará difícil. Al oír esto, Euron soltó una carcajada, una risa que llevaba consigo la brisa marina y un toque del espíritu indómito característico de los hombres del hierro. Ja, ja, Sir Arthur, ¿ha oído hablar alguna vez de un hombre del hierro de las Islas del Hierro que haya sido nombrado caballero? Eso parece bastante incompatible con la voluntad del dios ahogado. Su tono era mitad broma, mitad una alusión a la brecha cultural que existía entre las Islas del Hierro y el continente. Arthur Dayne sonrió con complicidad y añadió: Además, recuerdo que todos dicen que eres el hijo del dios ahogado. Esto indicaba que los extraordinarios rumores sobre Euron, incluso su misterioso título, ya habían llegado a oídos de este guardia real. La sonrisa de Euron se desvaneció ligeramente, y su tono se volvió más pragmático. Contempló la árida costa y el bullicioso puerto a lo lejos. Mi padre siempre ha anhelado cambiar el viejo camino, cambiar a los hombres del hierro e integrar verdaderamente las Islas del Hierro en los 7 reinos de Poniente. Pero siempre ha estado plagado de dificultades. Los 7 reinos aún albergan prejuicios contra nosotros y, hasta el día de hoy, nos siguen llamando piratas, o peor aún, con nombres despectivos. Su mirada volvió a Ser Arthur, señalando la tierra. Como puedes ver, las Islas del Hierro son áridas, no aptas para el cultivo. Lo único que podemos comerciar es sal, hierro y pescado. Si tuviéramos que pagar el triple del impuesto sobre la sal que exige el rey, eso equivaldría a una extorsión. Nos desangrarían, nos obligarían a volver al antiguo camino. Arthur Dayne asintió solemnemente y, hablando con franqueza, dijo: Entiendo tu situación. Pero no soy más que un guardia real. No tengo voz ni voto en las decisiones del Consejo sobre Impuestos y Política Nacional. Hizo una pausa, prometiendo con aire de caballero: Sin embargo, informaré con veracidad al rey de lo que he visto y oído en las Islas del Hierro, especialmente de vuestras dificultades. Creo que el rey emitirá un juicio justo tras conocer la verdad. Euron asintió, confiando en que Ser Arthur Dayne informaría con sinceridad. Su carácter y caballerosidad eran incuestionables. Pero, al mismo tiempo, estaba aún más seguro de que el rey loco sentado en el trono de hierro no tendría paciencia para escuchar, y mucho menos para emitir un juicio justo. El almuerzo fue una simple recepción. La mano del rey, el conde Owen Mariewes, no apareció. Ordenó a sus sirvientes que llevaran la comida a su habitación de invitados, prefiriendo claramente estar con las 2 hermanas Reese en la cama. A partir de la tarde, los señores de las 6 Islas del Hierro restantes llegaron a Ciudad Picudo en barco, siguiendo órdenes. Dentro del salón principal de Ciudad Picudo, la brisa marina salada se mezclaba con el frío del suelo de piedra. Con la llegada de cada señor de las Islas del Hierro, la atmósfera se tornaba densa y solemne.
Euron Greyjoy permanecía en el salón, dando la bienvenida con calma a cada vasallo que llegaba. El señor de la isla Marea Negra entró primero. Este viejo capitán, conocido por su temperamento irascible, reprimió instintivamente su habitual arrogancia al ver a Euron. Su corpulenta figura se inclinó ligeramente hacia adelante, mucho más allá de la formalidad necesaria, y habló con un tono casi ronco, pero inusualmente solemne. Lord Euron. Las 3 palabras fueron breves y contundentes, pero cargadas de una inconfundible aprobación. Un señor de la isla Arlow le seguía de cerca, no el suegro del barón, sino un miembro de una rama colateral de la casa Arlow. Era un anciano reconocido por su astucia y erudición, pero no mostraba ni una pizca de negligencia. Se llevó la mano derecha al pecho, en un gesto de respeto poco común en las Islas del Hierro, casi continental, y escrutó a Euron con ojos penetrantes, con un tono firme y resuelto. He sido convocado aquí, a la espera de sus órdenes, mi señor. Su discurso fue cauteloso y preciso, como si se dirigiera a un gobernante reconocido. El representante de Isla Salt Cliff era un capitán relativamente joven, cuya reverencia se mezclaba con un entusiasmo evidente. Casi de puntillas, se acercó a Euron, con los ojos brillantes de admiración y la voz ligeramente alzada por la emoción. Señor Euron. Vimos regresar a su flota. Fue verdaderamente Parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas, y finalmente asintió con vehemencia. Y verdaderamente impresionante. El de Isla Oldwick era un anciano taciturno, con el rostro esculpido por el viento marino como un arrecife. No dijo nada, simplemente se acercó a Euron, se detuvo y lo miró fijamente con sus ojos grises, testigos de incontables tormentas, para luego bajar lenta y solemnemente la cabeza, que nunca se doblegaba con facilidad. Este respeto silencioso tenía más peso que cualquier palabra florida. Los señores de las demás islas llegaron uno tras otro. Su comportamiento podía variar en los detalles, pero la esencia era la misma. Sus ojos seguían a Euron de cerca, captando cuidadosamente cada palabra que decía y cada sutil cambio en su expresión, como si sus palabras mismas contuvieran un peso y una sabiduría incuestionables. Durante todo el proceso, nadie cuestionó por qué Euron estaba al mando. La aceptación y el respeto naturales que emanaba creaban un campo de fuerza invisible, dejando claro a los presentes quién controlaba realmente la situación. Los 2 guardias reales Arthur Dayne y Levin Martell permanecían inmóviles como 2 estatuas blancas en las sombras del salón, con sus ojos penetrantes atentos a cada detalle. Observaban cada expresión, gesto y palabra de cada señor que se dirigía a Euron. No era mera formalidad, sino un respeto profundo, casi instintivo. El apuesto rostro de Ser Arthur permanecía impasible, pero un leve destello de sorpresa y escrutinio brilló en sus profundos ojos violetas. Había visto a innumerables nobles a lo largo de los 7 reinos, desde vasallos de las tierras de los ríos hasta príncipes de Dorne, y sabía que esta reverencia sincera no se adquiría fácilmente por mero linaje noble o destreza marcial. Levin Martell, el guardia de hierro de Dorne que estaba a su lado, arqueó ligeramente una ceja. Recordó las palabras del príncipe Oberyn Martell, conocido por su aguda perspicacia, sobre Euron antes de partir. Tras viajar con ese muchacho durante 3 años, lo único de lo que estoy seguro es que, además de los dragones, es otro prodigio bendecido por el destino. Con el tiempo, nadie en los 7 reinos podrá ignorar su nombre. En aquel entonces, Levin lo había descartado como la habitual exageración del príncipe, pero ahora, viéndolo con sus propios ojos, comprendía su verdadero significado. Los 2 caballeros intercambiaron una rápida mirada, sin necesidad de palabras, ambos conscientes de la conmoción que embargaba al otro. La imagen del segundo hijo de Greyjoy se tornó de repente aún más profunda y extraordinaria ante sus ojos. Era evidente que ya se había ganado a esos señores de las Islas del Hierro, conocidos por su carácter indómito, con una sabiduría, un valor o un inexplicable encanto personal muy superiores a su edad, ganándose su sincera aprobación, incluso, una lealtad extraordinaria. El enorme salón de piedra de Ciudad Pitt que se alzaba a más de 9 metros de altura, con una cúpula de obsidiana sin pulir de la que se filtraban las brisas marinas. Cientos de velas de aceite de ballena estaban incrustadas en las grietas de las paredes, sus llamas danzaban sobre la piel bronceada de los hombres del hierro, proyectando sombras fantasmales y distorsionadas sobre los estandartes navales que colgaban de las vigas. Sedas manchadas de sangre bordadas con barcos hundidos, remos rotos y huesos de ahogados. En el centro del salón, un brasero de bronce expulsaba un humo denso y sulfuroso, del que se mezclaba y elevaba el aroma de la carne asada. Largas mesas, como sinuosos huesos de dragón, se extendían a lo ancho del salón.
Los nobles de las Islas del Hierro seguían la antigua costumbre de rendir homenaje al mar primero, y luego repartir el botín. Cochinillos asados se ensartaban enteros en tenedores de hierro, su piel crujiente se desprendía, la grasa goteaba sobre las brasas y levantaba volutas de humo. Los sirvientes usaban ganchos de hierro para arrancar los trozos más gruesos de pechuga y dárselos a los invitados. Las costillas de foca se apilaban, y la sangre, de un rojo oscuro, se filtraba en los barriles de bacalao y arenques salados que había debajo. Los hombres del hierro desgarraban la carne con sus propias manos, con la grasa translúcida del pescado adherida entre los dedos. Las ostras brillaban como perlas en las cubiteras, y las abrían con cuchillos de sílex. Las ostras se abrían, se rociaban con vino de frutos del bosque y se engullían de un trago. Las langostas se ensartaban en varillas de hierro y se asaban sobre escudos, y sus caparazones se abrían para liberar huevas y carne blancas como la nieve, mientras los niños reían y se peleaban por las pinzas más gordas. El vino tinto del sur giraba en jarras de plata, adquiriendo un rojo rubí más intenso al servirse en las copas y... El clamor casi hizo temblar el techo. Un grupo de hombres de hierro estaban sentados alrededor, cada uno con una voz atronadora, ahogando la música del músico. Lo juro por el nombre del dios ahogado, exclamó un viejo capitán con barba espesa y pecho lleno de cicatrices, golpeando la mesa mientras su copa de vino se agitaba. En nuestro último viaje, la tormenta que encontramos tenía olas más altas que las torres de Pike City. ¿Pero a qué le temen los hombres de la isla del viejo despierto? Quienes se han bañado en las trincheras del dios ahogado pueden dormir tranquilos incluso en medio de una tormenta. Un coro de risas estruendosas y asentimiento estalló a su alrededor. En otro lugar, varios señores elegantemente vestidos quizás de la isla Gran Despertar o de la casa Arlow hablaban en voz baja, pero su conversación era igualmente tensa. La flota de Lord Greyjoy se fortalece cada día, dijo un hombre delgado en voz baja, haciendo girar su copa de vino, pero el suministro de alimentos siempre es un problema. Tendré que preguntarle a Lord Euron más tarde dónde podemos tomar prestado más. El hombre frente a él asintió levemente, recorriendo con la mirada a la ruidosa multitud. La fuerza impone la razón. El hierro y la sangre de las Islas del Hierro seguramente nos proporcionarán lo que necesitamos. Sin embargo, debemos proceder con cautela. En un rincón, varios guardias envueltos en túnicas doradas parecían algo reservados, fuera de lugar en el entorno. Bebían sorbos de vino tinto, observando con recelo. Maldita sea, estos hombres del hierro sí que saben beber, murmuró un joven con una túnica dorada a su compañero, frotándose las orejas doloridas. Como si bebieran agua de mar. El anciano resopló, arrancó un trozo de pan y lo mojó en la salsa. Menos charla y más escucha. Quizá el rey quiera saber algo de sus disparatadas declaraciones. Recuerden, estamos aquí para escuchar, no para hablar. Su mirada penetrante recorrió a los jactanciosos capitanes de las Islas del Hierro y a los señores que susurraban. Criadas semidesnudas revoloteaban entre ellos como mariposas. Sus figuras eran seductoras, su piel brillaba como la miel a la luz del fuego. Servían vino a los invitados con sonrisas encantadoras, y de vez en cuando los hombres borrachos las atraían a los brazos, provocando risas. Una mezcla de coqueteos y charlas bulliciosas en el aire sofocante. El aroma a deseo y alcohol era igualmente intenso, fermentando y elevándose entre los aromas de la carne asada y el marisco. Algunos empezaron a golpear la mesa, cantando desafinadas canciones de guerra. Otros se unieron, con voces ásperas y potentes. El tintineo de las copas, los brindis estruendosos, las risas desenfrenadas, el repiqueteo de platos y cubiertos, el crepitar de la grasa al caer en el brasero y todos estos sonidos se entrelazaban, creando la sinfonía festiva más primitiva, bulliciosa y característica de las Islas del Hierro, que resonaba durante largo rato en el salón insomne. El conde Owen Mariewes, mano del rey, hacía rato que había olvidado su disgusto, rodeado ahora de mujeres, embriagado por el vino y la compañía femenina. Los dos guardias reales, sin embargo, mantenían su habitual compostura, sentados en silencio en un rincón, observando este festín rebosante de la energía desenfrenada de las Islas del Hierro. Los guerreros de túnicas doradas que los acompañaban también brindaron con los soldados de las Islas del Hierro. Una paz efímera se mantenía, apenas gracias a los efectos del alcohol. Tras varias rondas de bebidas, el clamor del banquete alcanzó su punto álgido. El aire era denso y sofocante, agitado por el calor de la carne asada, el vapor del alcohol y el bullicio de la multitud. En la cresta de aquella ola caótica, Euron Greyjoy, como el lomo negro de un monstruo marino que emerge silenciosamente de las olas, se puso de pie lentamente. Euron no rugió.
Simplemente alzó el pesado cáliz con incrustaciones de oro que sostenía en la mano. El movimiento no fue rápido, pero tenía un peso innegable. Como si se hubiera enviado una señal invisible, la marea clamorosa comenzó a retroceder extrañamente. Las risas estridentes, el tintineo de las copas, los cantos ásperos, todo se hundió rápidamente como si la orilla lo engullera. Todas las miradas ebrias, lúcidas y desinhibidas se posaron únicamente en él. La luz del brasero danzaba sobre sus oscuras ropas y el cáliz dorado, haciendo que sus ojos parecieran aún más insondables, afilados como los de un águila, escudriñando a su manada de lobos. Ahora os convoco a todos, resonó su voz, no fuerte, pero excepcionalmente clara, cada palabra como una fría piedra arrojada a aguas tranquilas, haciendo eco con fuerza entre las toscas paredes de piedra. Primero, para celebrar este maldito y largo invierno que os hizo sentir mohosos hasta los huesos. Y hizo una pausa, su mirada recorriendo cada rostro marcado por el viento marino y el alcohol, y por fin se acabó. La primera oleada de gritos de los ciudadanos de hierro estalló entre la multitud, una mezcla de aprobación y catarsis, mientras golpeaban la mesa con un sonido rítmico, como de tambor de guerra. Y nosotros, y la voz de Euron se alzó de repente, ahogando el tumulto, extendiendo el brazo como si abarcara a todos, los descendientes de las Islas del Hierro, los elegidos del dios ahogado. No hemos muerto congelados, ni de hambre, ni hemos perecido débiles como los sureños junto al calor de la chimenea. Aún vivimos con tenacidad en esta tierra de sal y piedra. ¿Acaso esto no merece 3 copas de vino? ¿Acaso no merece ser proclamado con los gritos más fuertes a nuestros ancestros que duermen bajo el palacio del agua? ¡Hurra! La respuesta fue un auténtico estruendo. Fue el rugido de cientos y miles de gargantas, el retumbar de puños golpeando pesadas mesas de madera, el clangor de las empuñaduras de las espadas contra los escudos. Toda la sala tembló, y un fuego fanático ardía en cada par de ojos. La gente alzaba frenéticamente sus copas, salpicando vino al aire como si ofrecieran un sacrificio al dios ahogado. Beban. 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 Euron saboreó el fervor, con una leve sonrisa en los labios. Dejó que el clamor se prolongara un instante antes de alzar la mano de nuevo. El clamor amainó por segunda vez, pero esta vez, el aire estaba cargado del calor y la anticipación de una llama recién encendida. En segundo lugar, su tono cambió, pasando del de un instigador fanático al de un gobernante versado en etiqueta. Se giró con gracia hacia los invitados que siempre habían parecido fuera de lugar en este evento. Los enviados de desembarco del rey. Su mirada se posó en el jefe del grupo, el conde Owen Marevils, de postura impecable. Demos la bienvenida al estimado mano del rey, el conde Owen Marevils, con la sal y el pan de las Islas del Hierro. Su voz transmitía el respeto justo, sin ser servilismo ni arrogancia. Demos también la bienvenida a la Guardia Real, los auténticos caballeros renombrados en los 7 reinos, Ser Arthur Dayne y Ser Leven Martell. Sus ojos recorrieron las blancas túnicas de los 2 guardias reales, su mirada parecía atravesar sus relucientes armaduras. Innumerables copas tintinearon sobre la mesa, símbolo de la singular ceremonia de bienvenida de los hombres del hierro. Las Islas del Hierro son remotas e inhóspitas, donde solo la brisa marina y una lealtad inquebrantable las acompañan. Es un gran honor para nosotros que vosotros, mis señores, hayáis cruzado los mares embravecidos. Alzó su copa dorada, saludando a la delegación. Que sintáis aquí la singular calidez de los hombres del hierro. Esta copa es por los mensajeros del rey, por poniente, unidad y fuerza. La etiqueta era impecable, cada palabra pronunciada con precisión. Los señores de los hombres del hierro hicieron lo propio, alzando sus copas al unísono, pero con suficiente volumen como para formar un coro de aprobación. Sin embargo, bajo este gesto de aparente respeto, muchos ojos brillaban con una luz completamente distinta. Algunas expresiones eran de pura indiferencia, otras de sarcasmo velado, y otras más, de un desprecio manifiesto hacia esos blandengues ataviados con lujosas túnicas de terciopelo blanco. Las copas tintinearon, el bullicio volvió a crecer y el calor del banquete pareció ahogar momentáneamente cualquier cálculo. El vino tinto manchaba los labios y humedecía las barbas, e incluso los enviados del rey parecieron relajar ligeramente sus tensos nervios en aquella juerga al estilo de las Islas del Hierro. El conde Owen Marieves, mano del rey, con el rostro regordete y brillante de aceite y alcohol, finalmente se inclinó hacia adelante entre el clamor, con la voz pastosa y empalagosa por la embriaguez, pero aún con una resolución inconfundible. Señor Greyjoy comenzó, intentando hacerse oír entre el bullicio, pero inevitablemente su voz denotaba un tono burocrático. Su hospitalidad es inigualable.
Sin embargo, las necesidades del rey, como las olas del mar, nunca cesan. El invierno ha pasado, pero los graneros de los 7 reinos están vacíos. El rey está particularmente preocupado y por el tributo de las Islas del Hierro este año, el grano y el triple del impuesto sobre la sal, y sus palabras fueron como agua salada fría vertida en una olla de aceite hirviendo, y las mesas circundantes enmudecieron por un instante. Varios señores de las Islas del Hierro dejaron sus copas, sus miradas endureciéndose como arrecifes. El aroma a carne asada en el aire pareció congelarse, dejando solo el desagradable eco de las palabras del conde Owen. Euron Greyjoy, sin embargo, sonrió. No era una sonrisa de placer, sino más bien como la de un tiburón mostrando los dientes antes de atacar. Tranquila, incluso con un dejo de diversión. No respondió de inmediato, sino que bebió lentamente, recorriendo con la mirada el rostro del conde Owen, sonrojado por el alcohol y el deseo, y a los 2 guardias reales que estaban detrás de él, sentados erguidos con las manos en las empuñaduras de sus espadas. Lord Owen es verdaderamente leal al rey, recordando su misión incluso durante un banquete, admirable en verdad, dijo Euron con voz suave como el aceite, sin rastro de ira. La lealtad de las Islas del Hierro al trono de hierro es tan inquebrantable como la roca bajo los pies del dios ahogado. ¿Cómo nos atrevemos a descuidar las necesidades del rey? Dio una leve palmada. Las puertas del salón se abrieron de nuevo y un grupo de hombres del hierro de confianza de Euron transportó cosas en fila india. Pesados barriles de madera resonaron contra el suelo de piedra, toscos sacos de artillera fueron arrastrados y 2 hombres forcejearon para cargar una pequeña caja de almacenamiento que claramente provenía de un barco. Las colocaron una a una en el suelo frente a la delegación, creando un extraño contraste con el opulento banquete que los rodeaba. La especialidad de las Islas del Hierro. Pescado. Grano Euron pateó con indiferencia un saco abultado, levantando una mota de polvo. Esta es la mejor cosecha que se puede obtener de esta tierra árida. Señaló los barriles de madera. Sal gruesa y un poco de polvo de oro blanco. Con una daga, abrió a la fuerza la cerradura de la cajita y levantó la tapa. Al instante, toda la luz del fuego en el salón pareció converger en ella. La caja no contenía polvo de oro, sino sal marina cristalina de alta calidad que, a la luz del fuego, brillaba con una luz pálida y preciosa, como el oro. La arena dorada de las Islas del Hierro es sal, Lord Owen. Los ojos de Euron brillaron con una luz casi burlancia. Esto es lo máximo que podemos ofrecer. Saben, nuestras islas son ricas en brisa marina, piedras y huesos duros, pero no en grano. En cuanto al impuesto sobre la sal y triplicar la cantidad habitual es, sin duda, difícil, pero esta es la sinceridad que hemos reunido agotando todas nuestras salinas e incluso saqueando cada salero de nuestras mesas. Extendió los brazos, con un gesto casi generoso, pero con una frialdad férrea. Por favor, lleven esto al rey. Díganle que las Islas del Hierro recordarán siempre la gracia de la familia real. Estos tributos quizá no alcancen para llenar el tesoro real y los graneros, pero sí para demostrar nuestra sinceridad. La sinceridad importa. Los hombres del hierro presentes dejaron escapar risitas y murmullos reprimidos. Lo veían claramente. Ese poco de grano y sal era una gota en el océano para la avaricia del rey loco, para desembarco del rey. Más bien un gesto calculado, insultante y superficial. Pero era innegablemente un tributo, suficiente para asegurar que aquellos enviados no regresaran con las manos vacías y sin poder explicarse ante el rey. Era una obediencia arrogante, una reverencia con una sonrisa gélida. El rostro rollizo del conde Owen se contrajo, y su embriaguez pareció reducirse a la mitad al instante. Miró el mísero tributo en el suelo, abrió la boca como para decir algo, pero finalmente, bajo la mirada de Euron y las frías miradas de los señores de las Islas del Hierro que lo rodeaban, tragó saliva con dificultad. Sus dedos gordos apretaron con fuerza la copa de vino, y sus nudillos se pusieron blancos. Las blancas túnicas de Ser Arthur Dayne permanecieron inmóviles, pero su mano en la empuñadura de la espada se tensó ligeramente. La mirada de Ser Leven Martell recorrió con brusquedad el tributo, luego el rostro de Euron, con una evaluación y una cautela apenas perceptibles que brillaron en sus ojos. Euron Greyjoy alzó su copa de nuevo, como si todo lo que acababa de suceder fuera un mero e insignificante interludio. Pues sigamos bebiendo. Por la salud del rey y por el brillante futuro de Poniente. El banquete continuó hasta que la mayoría de los invitados estaban borrachos y se desmayaron en el salón. Tras el banquete, el conde Owen Mariewace fue conducido por un silencioso hombre de las Islas del Hierro a través de frías escaleras y pasillos tenuemente iluminados.
Los escalones de piedra bajo sus pies eran irregulares, erosionados por el tiempo y los vientos marinos. Las antorchas parpadeantes en los nichos proyectaban su obesa sombra sobre las paredes, distorsionándola y balanceándose, reflejando su inquietud. Lo condujeron a una cámara de piedra junto al mar, en lo profundo de la torre del cachorro de piel de foca. Allí, no había el bullicioso calor del salón de banquetes, solo la fría piedra y un pequeño grupo de llamas en la chimenea que apenas disipaban el frío. Euron Greyjoy, de espaldas a él, miraba por la ventana el mar negro y satinado, con sus blancas olas arremolinándose. Al oír pasos, se giró lentamente. Sus ojos brillaban con una luz insondable a la luz parpadeante del fuego. Lord Owen, la voz de Euron era más suave que la brisa marina, pero a la vez igual de gélida. Espero que la tosquedad de Piquetown no haya sido una gran decepción para su distinguido huésped. El conde Owen esbozó una sonrisa forzada, sintiendo un ligero nudo en el estómago. Lord Greyjoy es demasiado amable. La hospitalidad y es impecable. Euron sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Dio un paso al frente, sin más cortesías, y sacó directamente dos objetos de las sombras. Eran dos sacos de lino tosco y sin mayor interés, pero al caer en las manos de Owen, su peso hizo que su brazo se doblara bruscamente. Los sacos emitieron un tintineo metálico nítido y seductor. Dragones dorados, tan numerosos que el sonido por sí solo indicaba que excedían con creces la tarifa de servicio habitual. El otro saco era mucho más silencioso, pero a la vez más inquietante. Los dedos de Owen tocaron el saco, sintiendo los finos y pesados gránulos en su interior. Comprendió al instante de qué se trataba. La arena de oro blanco que brillaba con una luz pálida en el banquete, la sal marina más fina, tan valiosa como el oro. Un pequeño gesto de agradecimiento. Los ojos de Euron estaban fijos en Owen, como un monstruo marino que acecha a su presa. Lord Owen ha viajado mucho, ha soportado una larga travesía, y ahora se enfrenta a las sinceras expectativas de su majestad. Debe haber sido realmente difícil. Un leve tic apareció en los músculos del rostro rollizo del conde Owen. El peso del dragón dorado y el valor de la bolsa de sal le quemaban las palmas de las manos, y un escalofrío de codicia y temor le recorrió la espalda. Abrió la boca, queriendo ofrecer una cortés negativa, pero tenía la garganta demasiado seca para emitir un sonido. Sabía lo que significaba aceptar esas cosas. Euron se inclinó hacia adelante, con la voz baja, como el siseo de una víbora, íntima pero letal. Su majestad, allá lejos en la Fortaleza Roja, quizá no comprenda del todo las penurias de las Islas del Hierro. Aquí solo hay sal, piedra y corazones leales y generosas recompensas para los amigos. Espero que usted, señor, pronuncie unas palabras de justicia ante el rey por nuestras penurias. Que su majestad entienda que nuestra lealtad es mucho más cálida que esas frías cifras, ¿no es así? Enfatizó las palabras: pronuncie unas palabras de justicia con un significado profundo. No era una petición, sino más bien una orden, una amenaza envuelta en oro y plata, sal. Aceptarla significaba embarcarse en un navío capitaneado por Euron Greyjoy, navegar juntos por las traicioneras aguas de las Islas del Hierro y ser engullido por el mar. Finas gotas de sudor aparecieron en la frente del conde Owen, incongruentes con el frío de la habitación. Sopesó sus opciones rápidamente. La furia del rey loco era distante y aterradora, pero la bolsa de tesoros ante él era real, mientras que el hombre de gafas representaba una amenaza cercana, fría y penetrante. Sus dedos gordos se apretaron bruscamente, aferrándose a la abertura de la bolsa como un náufrago a un trozo de madera. La sinceridad de Lord Greyjoy, la siento profundamente. Finalmente encontró su voz, con un temblor apenas perceptible. Las quejas de las Islas del Hierro, se las suplicaré, sincera y fervientemente al rey. La sonrisa de Euron se ensanchó, una sonrisa cruel que lo sabía todo, que lo controlaba todo. Asintió con satisfacción, como si acabara de cerrar un trato perfectamente justo. Mejor aún. Retrocedió, desapareciendo entre las sombras al borde de la luz del fuego, dejando solo su silueta y aquel único ojo brillante. Que nuestra amistad sea tan fuerte como la roca de estas Islas del Hierro. El viaje es largo, Lord Owen, que descanse bien. Owen salió casi tambaleándose de la cámara de piedra, con las dos pesadas bolsas apretadas contra su pecho como dos corazones ardientes y amenazantes. El dragón dorado y la arena de oro blanco solo se le habían entregado a la mano del rey. Dárselos a los dos guardias reales sería un insulto, una bofetada. La mayoría de los invitados ya dormían profundamente, ebrios, y los únicos sonidos eran los pesados pasos de los guardias de la noche mezclados con el incesante romper de las olas.
En este silencio, Sir Arthur Dayne encontró a Euron Greyjoy. Lord Greyjoy, dijo Sir Arthur, con voz firme pero con un peso innegable, rompiendo el susurro del mar. Llámeme Euron, señor. Soy demasiado indigno de tal título, se negó Euron repetidamente, con los ojos reflejando la luz de la luna fragmentada, sin revelar emoción alguna. Ser Dane, ¿la larga noche sigue inquieta? ¿Acaso las camas de pique son demasiado duras para el refinado gusto del caballero blanco? Arthur ignoró el sutil sarcasmo, negó con la cabeza y sonrió. El mes que viene, Lord Tywin Lannister ofrecerá un gran banquete en Puerto Lannister para celebrar el 15º cumpleaños de sus hijos y nombrar caballero a Jaime Lannister. Hizo una breve pausa, observando la reacción de Euron, y luego afirmó con claridad. Todos los señores prominentes de los 7 reinos recibirán invitaciones. Islas del Hierro, ¿habéis recibido el cuervo de Roca Casterly? ¿Asistiréis? Euron entrecerró los ojos. En efecto, había recibido la carta con el sello de cera del león. El papel frío y plomizo, la invitación cuidadosamente redactada y distante, y la había catalogado inicialmente como una carta cortés que ignoraría. En ese momento tan delicado, abandonar su esfera de influencia y aventurarse en la boca del lobo de las tierras del oeste era imprudente. Prefería permanecer en esa tierra familiar de sal y piedra, observando los cambiantes vientos de poniente. Sin embargo, quien preguntaba ahora no era un mensajero, sino Arthur Dayne, la espada del amanecer. Su presencia, su indagación personal, equivalía casi a la silenciosa vigilancia y expectación de la familia real. Negarse podría interpretarse como un doble desprecio tanto por el trono de hierro como por la alianza de las tierras del oeste. La brisa marina azotaba las túnicas negras de Euron, haciéndolas ondear. Se detuvo un instante, con la mirada fija en el mar oscuro, como si sopesara las corrientes subterráneas. Sus dedos, inconscientemente, rozaron los guijarros ásperos del alféizar. El festín de Tywin Lannister y la guarida del león rodeada de lobos y una oportunidad perfecta para observar de primera mano a un futuro adversario, o aliado. Un escenario para mostrar la nueva imagen de las Islas del Hierro a los nobles de los 7 reinos. Riesgo y oportunidad se entrelazaban como 2 monstruos marinos. Finalmente, Euron se volvió hacia Arthur Dayne. El festín Lannisteri comenzó lentamente, con la voz como el murmullo de la marea nocturna contra los guijarros. El tesoro del león dorado debe de ser deslumbrante, y el vino de las tierras del oeste, mucho más dulce que el nuestro. Su tono cambió, volviéndose más ligero pero a la vez más incisivo. Dado que la espada del alba ha extendido personalmente esta invitación, en representación del rey y de la hospitalidad de Lord Tywin, ¿cómo podrían las Islas del Hierro rechazar tal sinceridad? Euron Greyjoy tomó su decisión, con voz clara y resuelta. Me encantaría comprobar y si el oro del puerto Lannister brilla con la misma intensidad que cuentan las leyendas. Sir Arthur Dayne, al oír esto, dejó escapar una risa clara, ligeramente melancólica. La risa resonó con fuerza en la fría brisa marina, como disipando parte de la pesadez de la noche. Negó con la cabeza, la luz de la luna deslizándose por su perfecta mandíbula y las blancas túnicas que le cubrían los hombros. Así son a veces las personas inteligentes, dijo Arthur Dayne con un tono casi sarcástico y tolerante, pero incisivo. Le dan demasiadas vueltas a las cosas, viendo un simple ovillo de lana como una telaraña llena de trampas. Arthur Dayne dio un paso al frente y se colocó junto a Euron mientras contemplaban el mar iluminado por la luna. Invitarte no es un decreto del rey, ni una orden de Lord Tywin. Es simplemente mi propia voluntad. Se volvió hacia Euron. Porque Lord Tywin también me invitó, y soy caballero de Jaime Lannister. Es mi honor y mi deber. Su voz se volvió más pragmática, incluso con un dejo de sabiduría propia de un anciano, a pesar de que la diferencia de edad entre ambos no fuera tan grande. Ese banquete reunirá a la mitad de los jóvenes del oeste poniente. Son el hijo de Tywin, el futuro duque de Roca Casterly, la víbora roja de Dorne, los jóvenes de las tierras de los ríos, del valle y los jóvenes que heredarán los imperios de sus familias. Hizo una pausa, dejando que la brisa marina llenara el breve silencio para que sus palabras calaran hondo. Todos se convertirán en señores, ostentando el poder, decidiendo la guerra y la paz. Tú, heredero de las Islas del Hierro, ¿no deberías conocer a tus futuros contemporáneos? Usó la palabra contemporáneos en lugar de amigos o rivales, logrando un equilibrio perfecto. No es una trampa que te obligue a tomar partido de inmediato, Greyjoy. Al menos no todavía. El tono de Arthur se suavizó, transmitiendo una rara y casi sincera advertencia. Es solo una oportunidad.
Una oportunidad para que salgas de la brisa marina y la bruma salada de Pique Town y veas el mundo con tus propios ojos. Para que veas los rostros con los que tratarás en el futuro, para que escuches de qué hablan, cómo viven su día a día, si sus aficiones son la poesía, el amor, el mineral de hierro, las flotas o los impuestos. Eso es más útil que andar adivinando 1000 veces aquí. Su mirada se agudizó de nuevo, pero esta vez contenía menos escrutinio y más consejos sustanciales. Las Islas del Hierro no pueden seguir siendo solo las Islas del Hierro para siempre. Hacer nuevos amigos, o al menos reconocer a futuros rivales, eso en sí mismo es una fortaleza. ¿No dijiste que querías que las Islas del Hierro se integraran en los 7 reinos? Puedes considerar esta reunión como el comienzo de esa integración. Euron hizo una pausa, sorprendido de que Ser Arturdaine se hubiera tomado en serio su comentario casual del día anterior. Se inclinó sinceramente y prometió. Gracias. Allí estaré. Al amanecer, Euron vio partir el barco de desembarco del rey. Saludó continuamente desde la orilla, y la mano del rey, creyendo que Euron lo saludaba, le devolvió el saludo. Lo que no sabía era que Euron solo estaba despidiendo a Ser Arturdaine. Colum Greyjoy regresó antes de la gran reunión de la familia Lannister, llevando consigo a su hijo Euron a Puerto Lannister. El bullicioso lujo de Puerto Lannister contrastaba fuertemente con la austera frialdad de Pique. En esta celebración, aparentemente, pero en realidad una demostración del poder Lannister y la forja de alianzas, Euron Greyjoy, el segundo hijo de las Islas del Hierro, se adentró por primera vez en el corazón de las altas esferas del poder en Poniente. Euron lucía una sonrisa, aparentemente amable con todos, pero en realidad observaba con frialdad, como un espectador que contempla a los futuros protagonistas, cuyas vidas aún no habían sido moldeadas por el destino. Lord Tywin Lannister presidía la mesa, como un león dorado, majestuoso y distante, con sus ojos verde pálido brillando con una luz calculadora, como si cada invitado presente fuera un peón en su gran plan. Junto a Tywin se encontraban los deslumbrantes gemelos Jaime Lannister y Cersei Lannister. A los 15 años, Jaime poseía una belleza deslumbrante y un espíritu radiante que podía eclipsar al sol. Cabello dorado, ojos esmeralda y una sonrisa segura, casi arrogante, se dibujaban en sus labios, como si el mundo le debiera con justicia sus aplausos. Su hermana, Cersei Lannister, era de una belleza impresionante, con cabello rubio y ojos azules, una belleza sin parangón. Vestía exquisitos vestidos y poseía una elegancia impecable, pero sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, ocultaban una ambición, arrogancia, una aguda perspicacia y una sutil, casi imperceptible, obsesión impropia de su edad. La mirada de Euron recorrió la multitud, divisando rostros jóvenes, a la vez familiares y desconocidos. El joven Robert Baratheon de las Tierras de la Tormenta, que ya mostraba el físico y el espíritu indomable de un oso, riendo y hablando a viva voz, bebiendo hidromiel, aunque sus ojos aún delataban un cansancio y una tristeza incontenibles. Eddard Stark y su hermano Brandon Stark. Los herederos de Invernalia. Eddard se mostraba sereno y ecuánime, con el ceño fruncido por la fortaleza del Señor del Norte. Brandon, en cambio, era más extrovertido y fogoso, conocido como el Lobo. Petyr Baelish, meñique, de origen humilde pero con ojos penetrantes, se movía con discreción entre los invitados, observando con astucia. Los 3 hijos de Lord Tully de las Tierras de los Ríos también estaban presentes. La hija mayor, Catelyn Tully, con su porte digno, cabello rojo y ojos azules, ya una noble de pura cepa. Su hermana menor, Lysa, parecía más tímida y sensible, pero mucho menos hermosa que su hermana. Y el joven Edmure Tully era algo inmaduro y reservado. Ser Arturdaine de Campo Estrella también asistió, acompañado por una mujer de ojos violetas similares y semblante sereno. Su hermana, Asara Daine. Lyanna Stark, la hija menor del Duque del Norte, poseía una belleza salvaje que contrastaba con el refinado entorno. Su sonrisa era libre y espontánea. También estaban presentes miembros de la casa Frey de Riverford, como Raegar Frey. Ariane Martell de Dorne también acudía, trayendo consigo la pasión y el misterio del sur, y su belleza era incomparable. La familia Selmy, sobrina de Barristan Selmy, conocido como el Intrépido. La casa Tyrell de Alto Jardín, con Velas Tyrell, heredero al trono. Dominic Bolton de las Tierras del Oeste, único hijo legítimo y heredero de los Roose Bolton, los desolladores de Fuerte Terror. Bárbara Risuella, la hija menor de Lord Roderick Risuella, conde de las Tierras de la Corriente. Mientras la mirada de Euron Greyjoy recorría una vez más el bullicioso salón, una repentina comprensión lo inundó como un balde de agua helada.
Notó que casi todos los nobles prominentes reunidos de todos los rincones de los 7 reinos estaban acompañados por un patriarca, un duque, conde o señor y, a veces, por varios jóvenes, de edad similar a la de Jaime y Cersei Lannister. Estos jóvenes, hombres y mujeres, vestían sus mejores galas y su porte denotaba una elegancia y reserva deliberadamente estudiadas. Lord Tywin Lannister, sentado a la cabecera de la mesa, escrutaba lenta e imperceptiblemente con sus ojos verde pálido, profundos como pozos, a cada joven elegible con una mirada casi fría, evaluando sus antecedentes familiares, su porte y su valía, como si contara un lote de ganado valioso a la espera de ser vendido. En ese instante, la extraña y enigmática expresión del rostro de su hermano Balon antes de partir cobró sentido. Euron comprendió al instante por qué su padre, Corren, había estado susurrando y señalando a los jóvenes en el salón. No se trataba de una simple conversación, sino de una negociación silenciosa sobre alianzas y linajes. En ese instante, todas las pistas convergieron, apuntando a un hecho sorprendente. Él, Euron Greyjoy, no estaba allí simplemente para presenciar una ceremonia de investidura de caballero. Inadvertidamente, había pisado un tablero de ajedrez meticulosamente dispuesto por Tywin Lannister, el león dorado más calculador. Un gran evento para concertar matrimonios entre los jóvenes nobles de élite de Poniente. Lord Tywin utilizaba la belleza de su hija y la herencia de su hijo como cebo, seleccionando, evaluando y tratando de forjar con sutileza a los mejores aliados para el poder perdurable de su familia. El aire estaba impregnado no solo del dulce aroma del vino y la música melodiosa, sino también de algo más, invisible pero mucho más letal. Un cálculo frío y preciso de poder, linaje y futuro. Cada sonrisa, cada baile, podía estar entrelazado con el futuro de un río o un castillo. Euron observó el salón, elegantemente vestido y con movimientos sutiles, con una sonrisa amarga en los labios, una sonrisa que solo él comprendía. Pensó para sí. Parece que, sin importar el mundo ni la época, uno no puede escapar al encanto de los emparejamientos, un drama que evoca tanto anticipación como incomodidad. Como no había forma de evitarlo, decidió adoptar una actitud más relajada. Bueno, empezar a hablar de matrimonio a los 10 años habría sido una fantasía absoluta en mi vida anterior, pero aquí, en este mundo de hielo y fuego, es el escenario más común y realista para la aristocracia. Ya que estamos aquí, al menos deberíamos estar atentos e intentar encontrar una chica que se ajuste a nuestros gustos, ¿no? En ese momento, Corin Greyjoy terminó de intercambiar saludos con sus viejos amigos y regresó junto a su hijo. Sus miradas se cruzaron, y Corin inmediatamente vio la mirada cómplice y juguetona en los ojos de Euron. Se dio cuenta de que su hijo, tan astuto, había descubierto uno de los propósitos de su viaje. No tienes por qué ocultármelo, dijo Euron primero, con un tono relajado, como si hablara del tiempo. Nunca dije que no quisiera encontrar esposa, resopló Coron, con voz grave y realista. En los matrimonios nobles, jamás existe el afecto mutuo del que hablan las baladas. Solo intereses, solo poder. Ese es el fundamento eterno. Euron sonrió con ironía. Hablando de eso, las Islas del Hierro siempre han buscado esposas de piedra entre sus propias islas. ¿Acaso es apropiado que de repente me case con una noble de uno de los 7 reinos? ¿No tendrán nada que decir los demás señores? Solo eres el segundo hijo. Lo interrumpió Coron con tono resuelto. Tu hermano, el varón, es el heredero de las Islas del Hierro. Ya siguió la antigua costumbre y se casó con una mujer de las Islas del Hierro como esposa de piedra, consolidando así su posición. Tú no tienes esa obligación. Tu matrimonio podría ser una extensión de los tentáculos de la familia Greyjoy. Euron se acarició la barbilla, con un brillo práctico en los ojos. Bien, en ese caso y entonces al menos necesito encontrar a alguien hermosa, virtuosa, gentil y de buen carácter. Enunció sus requisitos más básicos. Al oír esto, Corren casi se echó a reír de rabia. Señaló con la barbilla a las jóvenes prominentes de la sala y espetó con desdén. Miren de quién son hijas estas. Tully, Stark, Martell, ¿qué derecho tienes tú, el segundo hijo de las Islas del Hierro, a ser tan exigente? HMPH, ya es un milagro que alguien te tenga en cuenta y acepte esta propuesta de matrimonio. En efecto, si es así, ¿por qué me has traído aquí? ¿Para humillarme? Euron puso los ojos en blanco. Dentro de las fronteras de Poniente, nadie puede rivalizar con los Lannister en riqueza y poder. Su blasón es un león dorado rugiente sobre fondo carmesí, y su lema, oíd mi rugido. Es solemne y poderoso.
Sin embargo, lo que es más conocido y temido en los Siete Reinos es la máxima informal que no figura en su escudo de armas. Los Lannister siempre pagan sus deudas, una frase sencilla cuya promesa y amenaza son mucho más famosas que la máxima ortodoxa, y que representa el cumplimiento incuestionable de las obligaciones, ya sean de gratitud o enemistad. Lord Tywin Lannister puede tener muchos enemigos y una naturaleza despiadada, incluso cruel, pero nunca le faltan dos cosas: oro sin parangón y la implacable eficiencia con la que lo usa para lograr sus objetivos. Nunca fue tacaño, especialmente cuando pretendía exhibir el poder de su familia, ganarse o intimidar a otros mediante un gran espectáculo. Por lo tanto, esta reunión, orquestada personalmente por él y que congregó a casi toda la nobleza de Poniente, alcanzó un nivel de extravagancia asombroso. Se sirvió vino dorado centenario de árbol verde en cantidades ilimitadas, como si fuera cerveza común, y las mesas estaban repletas de exquisiteces exóticas de todo el mundo. Desde picantes pimientos de Dorne y suculentas truchas de las tierras de los ríos hasta especias y frutas confitadas del este. Incluso las doncellas que se movían entre los invitados, sirviendo las exquisiteces y los vinos, habían sido cuidadosamente seleccionadas. Vestidas con uniforme, cada una hermosa y elegante, se convirtieron en un espectáculo fluido y agradable en este festín impulsado por el poder, dando testimonio silencioso de la insondable riqueza de la familia Lannister y su meticulosa atención al detalle. El plan inicial de Tywin Lannister era un matrimonio estrechamente vinculado al trono de hierro. Casar a su hija Cersei Lannister con el príncipe Rhaegar Targaryen, uniendo así el linaje de Roca Casterly a la dinastía del vuelo del dragón. Sin embargo, en un banquete meticulosamente preparado por Tywin en desembarco del rey, tras un suculento festín, el rey loco Aerys, ante toda la corte, rechazó la propuesta con absoluto desprecio y humillación, anunciando posteriormente una alianza matrimonial con Dorne. Esta bofetada pública rompió por completo la creciente brecha entre la casa Lannister y la casa Targaryen, alimentada por la sospecha y los celos. En ese momento, Tywin ocupaba el asiento principal, su rostro, generalmente duro e impasible, sin mostrar emoción alguna, pero todos sabían que la humillación debía de arder en su interior como lava fundida. Ahora, centró su atención en los demás nobles de alto rango de Poniente, buscando parejas matrimoniales adecuadas, de igual valor, para su heredero Jaime y su hija Cersei, con el fin de tejer una nueva red de poder. A su lado, los jóvenes señores que un día sacudirían los cimientos de la dinastía conversaban amigablemente con él. Rickard Stark, padre de Brendan y Eddard Stark, representantes del norte. Jon Arryn, duque del Valle. Corren Greyjoy de las Islas del Hierro. Lord Oster Tully y sus hijos de las Tierras de los Ríos. Y Robert Baratheon, el joven señor de las Tierras de la Tormenta, que ya mostraba la fuerza y la audacia de un oso. Rodeaban a Tywin, conversando en voz baja y pausada, donde cada sonrisa, cada asentimiento, podía determinar el futuro de un río, un valle o un océano. Euron Greyjoy, un poco más abajo, observaba la escena con calma desde la plataforma elevada. De repente, un pensamiento frío y lúcido le cruzó la mente como un relámpago, casi dejándolo sin aliento. Sentados allí, enfrascados en una acalorada conversación con Tywin, ¿acaso no eran estos algunos de los líderes más importantes de la guerra de los usurpadores, la guerra que más tarde asolaría los Siete Reinos y acabaría derrocando a la dinastía Targaryen? En ese instante, el fastuoso banquete que tenía ante sí pareció perder su brillo, revelando las turbulentas corrientes subterráneas de la historia. Se sentía como si estuviera ante el telar del destino, observando cómo esos hilos cruciales se tejían silenciosamente en el salón de Tywin Lannister. El banquete estaba en pleno apogeo, con una música melodiosa que inundaba el deslumbrante salón. De repente, Ser Arthur Dayne emergió de entre la multitud y se plantó ante Euron. A su lado había una mujer grácil y serena, de ojos violetas similares a los de Arthur, profundos y cautivadores como una noche estrellada. Euron Greyjoy, dijo Arthur con voz firme y solemne, permítame presentarle a mi hermana, a Sara Dayne. Euron hizo una breve pausa, pero recuperó rápidamente la compostura. Se inclinó con gracia ante Asara y le extendió la mano en señal de invitación. Sería un placer. Señorita Asara, ¿me concedería el honor de bailar con usted? Las mejillas de Asara se sonrojaron al instante. Tímidamente, colocó su mano con delicadeza en la de Euron y asintió. Ambos salieron a la pista de baile. Los pasos de Euron fueron inesperadamente fluidos y precisos, guiando a Asara mientras giraba al son de la melodía. Al terminar la canción, el rubor de Asara se intensificó. Tras un suave agradecimiento, regresó rápidamente al lado de su hermano como un cervatillo asustado.
Después de susurrar unas palabras, Azar Daine se alejó tímidamente. Euron miró a Arthur Dayne con una sonrisa de autocrítica en los labios. Señor Arthur, debería saber usted muy bien que no soy más que el segundo hijo de las Islas del Hierro. Casarme con mi hermana, la joya de Ciudad Estrella, sería para mí una terrible injusticia. Arthur Dayne negó con la cabeza, con una mirada penetrante y sincera, como si viera más allá de las apariencias. No, usted es una joya aún por descubrir. La desprecian solo por su nacimiento y edad, pero jamás han presenciado su verdadero brillo. ¿Acaso no valora a mi hermana? Preguntó Arthur Dayne con un tono tranquilo, pero con una innegable agudeza. Euron negó con la cabeza de inmediato, respondiendo con sinceridad y cautela. No, en absoluto. La señorita Sara es como una perla caída de las estrellas, hermosa, gentil y con una gracia extraordinaria. Casarme con ella sería el mayor honor para cualquier hombre, y yo no soy la excepción. Cambió de tema, adoptando un tono más pragmático. Sin embargo, el matrimonio es, en última instancia, una cuestión de afecto mutuo. Además, una decisión tan importante requiere la aprobación de mi padre, Lord Corony. Un destello de comprensión brilló en los profundos ojos violetas de Arthur Dayne. Extendió la mano y palmeó la de Euron con firmeza y solemnidad. Su hombro lo interrumpió. Lo entiendo. Su voz se hizo más grave, revelando un profundo amor por su hermana. Nuestros padres murieron jóvenes, y Azara es mi querida familiar. Aunque la crié yo mismo, debo respetar sus deseos en este asunto. Mi única esperanza no es encontrarle un marido de la más alta posición social, sino alguien a quien ame de verdad y que la ame con la misma intensidad. Estas palabras trascendieron los fríos cálculos de los típicos matrimonios aristocráticos, revelando la calidez y los principios que yacían en lo más profundo del corazón de este legendario caballero. Ambos alzaron sus copas y brindaron, comprendiendo todo sin palabras. En ese instante, una sonora carcajada rompió la momentánea tranquilidad. Robert Baratheon, heredero de las Tierras de la Tormenta, irrumpió como un torbellino de júbilo, rodeando con sus brazos robustos los hombros de Arthur Dayne. Ser Arthur. El primer espadachín de Poniente. Un verdadero paradigma de la caballería. La voz de Robert resonó por toda la zona, rebosante de pura pasión y sed de guerra. Dejad de beber y charlar. Vamos, salid al patio y a ver qué tan poderosa es realmente la espada del amanecer. Exclamación de cierre. Sin esperar respuesta, rió y, entre empujón y tirón, apartó al algo indefenso a Arthur Dayne de Euron, dejándolo solo. Robert Baratheon pareció ignorar por completo su propia presencia junto a la espada del amanecer. Poco después, otra figura vivaz apareció en el campo de visión de Euron. Arianne Martell de Dorne, como una ágil serpiente de arena, parpadeó con ojos traviesos y saltó frente a él. Oye. Mi tío Oberyn me habló de ti. Arianne Martell era hija de Doran Nemelos Martell, príncipe de Dorne y señor de Lanza del Sol, y sobrina de Oberyn Martell, la víbora roja. Ah, ¿sí? Euron arqueó una ceja con una sonrisa pícara. Debes haber dicho muchas cosas malas de mí, ¿verdad? Todo lo contrario. Respondió Arianne con voz clara y apasionada. Casi nunca he oído a mi hermano alabar a nadie así, y menos a alguien tan joven. Me dijo. Si tienes que casarte con alguien, cásate con ese chico de las Islas del Hierro, Arianne, no te arrepentirás. A Euron le divirtieron sus palabras directas. Le guiñó un ojo y la provocó. Sin duda, tu hermano te ha engañado. Probablemente solo busca una excusa para casarse contigo, esta chica problemática, y llevársela a esa fría y desolada isla de las Islas del Hierro. Arianne Martell, como un radiante sol dorniense, transmitió la pasión de las arenas del desierto directamente a Euron. Sin pudor alguno, extendió la mano y tomó la muñeca de Euron, y su alegre risa resonó. Vamos. Bailemos. Sus mejillas estaban sonrojadas por la emoción, un color teñido por el sol dorniense y su sangre desbordante. No parecía importarle la cercanía, sino que mostraba una actitud natural y segura que tomó por sorpresa al generalmente audaz Euron, provocándole una rara muestra de torpeza propia de su edad. El singular aroma de la muchacha, una mezcla de dulzura exótica y sol, perfumó sus fosas nasales, cautivándolo por un instante. Durante su danza giratoria, ella de repente echó la cabeza hacia atrás, sus grandes, brillantes y traviesos ojos fijos en él, y preguntó con audacia. ¿Soy guapa? Guapa. Respondió Euron casi sin dudar. ¿Eso es todo? Preguntó ella con un puchero y un dejo de provocación juguetona en la voz. ¿No tienes una mejor descripción? ¿Como una estrella? ¿Como la luna? ¿O como el sol de Dorne?
Era evidente que había escuchado la conversación de Euron con Arthur Dayne y estaba usando deliberadamente su metáfora de Asara para burlarse de él. Esta pregunta directa dejó a Euron sin palabras por un momento, balbuceando. Bueno, jajaja, es broma. Ariane soltó una carcajada, como si hubiera gastado una broma. Pero en serio, casarte conmigo, Ariane Martell, no será fácil. Aunque mi hermano Oberyn te elogie hasta el cielo, no funcionará. Su tono era seguro y orgulloso, con el filo característico de una princesa dormiense. El baile terminó, la música se detuvo. Su mirada, como la del halcón más astuto, se fijó de inmediato en un nuevo objetivo. Eddard Stark, un hombre de semblante serio y una madurez impropia de su edad, junto a la pista de baile. Soltó al instante la mano de Euron, como un gorrión alegre que descubre un nuevo compañero de juegos. Su falda ondeó mientras corría hacia Eddard, dejando a Euron allí parado, aún saboreando el deslumbrante torbellino dormiense del que acababa de ser testigo. Justo cuando el ambiente se relajó, el padre de Euron, Corrin Greyjoy, lo saludó desde corta distancia. La mirada de Euron se desvió de Arianne a su padre. Corrin estaba con Lord Tywin Lannister, quien presentó a su hijo Euron al Guardián del Oeste. Los ojos verde pálido de Tywin Lannister, como la superficie de un lago helado, escrutaron lenta e intensamente a Euron, como si evaluara el valor de un recurso estratégico. La voz de Tywin era profunda y firme, como si enunciara una ley natural tan natural como el amanecer y el atardecer. Las minas de oro Lannister se agotarán. Sus ojos verde pálido, afilados como los de un águila, miraron fijamente a Euron. Pero las arenas de oro blanco de las Islas del Hierro son inagotables, extraídas de las profundidades marinas. A este ritmo, un día, el título de la familia más rica de Poniente probablemente cambiará de manos y pertenecerá a tu familia Greyjoy. Ante estas palabras aparentemente halagadoras, pero en realidad escrutadoras e inquisitivas, Euron hizo una leve reverencia, con una actitud humilde y tranquila, y su respuesta impecable. Tywin. Lord Tywin, usted bromea. Las arenas de oro blanco son escasas y difíciles de refinar. ¿Cómo pueden compararse con las vetas de oro sin fondo de Roca Casterly? Las Islas del Hierro son áridas, aisladas, lejos del rico continente. Pensar que uno podría convertirse en el hombre más rico simplemente comerciando con sal no es más que una quimera, una quimera, una quimera. Un brillo críptico apareció en los ojos de Tywin. Cambió de tema bruscamente, como un cazador experimentado que borra sus huellas. He oído que durante los últimos 3 años has cruzado el mar angosto y viajado por todo el continente de esos. No era una pregunta, sino un preludio. Euron hizo una pausa, como si innumerables escenas de ciudades devastadas por la guerra y rostros diversos desfilaran por su mente, antes de responder lentamente. Un antiguo sabio oriental dijo: leer 1000 libros no es tan bueno como viajar 10.000 millas. Y viajar 10.000 millas no es tan bueno como conocer a innumerables personas. Su voz denotaba una madurez impropia de su edad. Cada ciudad tiene su propio pulso y encanto, cada nación su propio temperamento y sabiduría. Solo presenciando de primera mano el lujo y la astucia de las ciudades-estado comerciantes, experimentando la inmensidad y la crueldad del mar Dothraki, y encontrándose con toda clase de príncipes, sacerdotes, mercenarios y esclavos, se puede comprender verdaderamente la inmensidad del mundo y darse cuenta de la propia insignificancia. Esta respuesta, sincera en su experiencia, revelaba sutilmente su conocimiento y madurez, muy superiores a los de un niño de 10 años. Tywin Lannister saboreó en silencio la respuesta de Euron. La sabiduría y la compostura impropias de su edad hicieron que un sutil y genuino aprecio brillara en sus pálidos ojos verdes. Asintió levemente y, con la solemnidad de quien presenta a una persona importante, levantó la mano diciendo: muy bien. Ahora, permítanme presentarles a mi hija. Cersei Lannister. Una joven alta, rubia y de ojos azules dio un paso al frente. Su belleza era como una gema meticulosamente labrada, deslumbrante pero con aristas frías y afiladas. Euron sostuvo su mirada escrutadora con compostura, tomando con gracia su esbelta mano blanca y depositando un suave y cortés beso en el dorso. Euron Greyjoy, segundo hijo del rey Corón de las Islas del Hierro. Es un honor, señorita Cersei. La voz de Cersei Lannister, sin embargo, era tan fría como el viento invernal de un monarca, con una frialdad impropia de su edad. Hola. Es un honor conocerle. Pero justo cuando su mirada se posó y, sin querer, vio las extrañas pupilas de Euron, su ojo izquierdo tan negro como un pozo profundo, su derecho tan azul como un glaciar, su expresión se congeló por un instante.
Esos ojos heterocromáticos penetraron lo más profundo de su disgusto, recordándole al instante a su hermano enano Tyrion, quien también poseía heterocromía y a quien consideraba una vergüenza para la familia. Aquel odio se extendía al muchacho de las Islas del Hierro, un odio inextinguible que inmediatamente le produjo una aversión indescriptible. Euron captó claramente el fugaz disgusto y la fría reticencia en sus ojos, pero simplemente la soltó con calma, sin que su expresión se viera alterada. Ya conocía el temperamento y el destino de aquella futura reina león, y, por supuesto, no iba a tomarse a pecho su actual indiferencia llena de prejuicios. Tras presentar a su hija, la mirada de Tywin Lannister se dirigió naturalmente a su hijo, que permanecía a su lado como un reflejo. Los gemelos rubios de ojos azules eran inseparables, la alianza más deslumbrante y unida de Roca Casterly. Este es mi hijo mayor y heredero, Jaime Lannister, dijo Tywin, con una voz que denotaba un respeto sutil y distinto al que había empleado al presentar a Cersei. Jaime Lannister dio un paso al frente. Su rostro casi perfecto irradiaba una confianza y curiosidad radiantes, un marcado contraste con la gélida actitud de Cersei. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su mirada sobre Euron, con una sonrisa encantadora en los labios. Ser Arturo me habló de usted, dijo con ligereza. Me comentó que usted también empuña 2 espadas y que su habilidad con la espada es impresionante. Deberíamos buscar la oportunidad de entrenar después del banquete. Euron hizo una leve reverencia, con un tono humilde y cortés. Es demasiado, señor Espada del Amanecer. Sabes que siempre está encantado de animar a la generación más joven. Hábilmente, transformó una posible rivalidad en un gesto de mentoría. Sin embargo, Jaime parpadeó y dejó escapar un comentario bastante inapropiado. Oye, tus ojos son muy peculiares, como los de mi hermano, de 2 colores. Las palabras, dichas con ligereza, helaron el rostro de Cersei al instante, creando una tensión incómoda en el ambiente. Lord Tywin Lannister percibió con agudeza el cambio en el estado de ánimo de su hija. Su mirada penetrante recorrió el rostro de Cersei, y comprendió que no tenía ningún interés en el segundo hijo de las Islas del Hierro. Así que ignoró por completo a su hijo menor, que se escondía en algún lugar, como si no existiera en el árbol genealógico, y dio por terminada la presentación. Viendo a Tywin Lannister darse la vuelta y marcharse con sus deslumbrantes hijos, desapareciendo entre los bulliciosos invitados, Corlys Greyjoy sintió con intensidad la frialdad que aún flotaba en el aire. Se acercó a su hijo con voz baja y directa, característica de los hombres del hierro. Parece que se acabó. A esa chica no le gustabas. Su tono no denotaba arrepentimiento, sino más bien constataba un hecho. Euron no pareció decepcionado. Reflexionó un instante y luego preguntó con cautela. ¿Y bien y a Sarah Dayne, qué opinas? ¿La familia Dayne? Preguntó Corlys, arqueando ligeramente las cejas. ¿La familia Dayne de Dorne, de Refugio Estelar? ¿La hermana de Arthur Dayne, la Espada del Alba? Confirmó con tono reflexivo. Al ver que Euron asentía, Corlys se quedó pensando un momento. Una alianza matrimonial con la familia de caballeros más prestigiosa de Dorne requería sopesar rápidamente los pros y los contras. Refugio Estelar y la reputación de la Espada del Alba es, sin duda, una dote considerable, dijo finalmente en voz baja, sin rechazar la idea de inmediato. No es urgente, pero y vale la pena considerarlo, respondió, dejando margen de maniobra. Dicho esto, Corren se volvió hacia los demás señores, continuando con sus interacciones sociales y observaciones. Justo cuando Corren se giraba para atender a los demás, la mirada de Euron recorrió lentamente el borde del bullicioso salón. En un rincón sombrío, vio una figura pequeña y solitaria. Tyrion Lannister, solo, sosteniendo una copa de vino desproporcionada a su tamaño, con los ojos llenos de emociones complejas mientras contemplaba el centro del tumulto, como una silueta gris olvidada. Euron tomó una decisión que casi ninguno de los nobles presentes habría tomado. No siguió a las figuras glamurosas, sino que fue directo a ese rincón deliberadamente ignorado por todos, a Tyrion Lannister, sentado solo en las sombras. Se detuvo frente al enano, sus miradas se encontraron. Euron no mostró ni lástima ni curiosidad, solo señaló sus propios ojos extraños, uno negro y otro azul, con una sonrisa franca e inofensiva. Mira, somos iguales, ambos heterocromáticos. El bullicio del salón de banquetes, como cálidas olas, lamía las paredes doradas, pero proyectaba sombras frías en ciertos rincones. Tyrion Lannister estaba sentado solo en uno de esos rincones sombríos, con una copa de vino dorado casi intacta a sus pies.
Observaba a la multitud que se arremolinaba en la pista de baile, la deslumbrante figura de su hermano Jaime, con la mirada llena de adoración, burla y una amargura apenas perceptible. Euron Greyjoy se acercó silenciosamente como un fantasma, siguiendo la mirada de Tyrion, y no tardó en divisar aquel foco dorado y cautivador. Cersei Lannister. Tyrion notó su mirada, pero no se volvió. Se encogió de hombros, ocultando sus verdaderas emociones con un tono cínico. Lo siento, pero mi hermana, que me odia, sin duda te despreciará por eso. Euron soltó una risita baja, como el raspado de grava. Dijo con un brillo travieso en los ojos, ¿me creerías si te dijera que no me gustan las personas arrogantes, de mente cerrada e incontrolables? Su evaluación fue precisa y cruel, un golpe certero a Cersei. Tyrion finalmente se giró, con el rostro mostrando la mueca defensiva típica de los enanos. No te gusta la personalidad de mi hermana, pero seguro que te gustan su aspecto y su figura. Tengo esa suficiente autoconciencia. Jaja, es cierto, admitió Euron con franqueza, recorriendo de nuevo con la mirada el punto brillante del salón. Los hombres en Poniente a los que no les gustan el aspecto y la figura de tu hermana son probablemente más raros que los dragones vivos. Su elogio carecía de calidez, más bien parecía la valoración de un preciado trofeo. Tyrion bebió un largo trago de vino, endureciendo su tono como si restara importancia a algo. No me tengas lástima. Hoy no es día para charlas ociosas con un enano como yo. Ve a buscar a gente más refinada. Euron no se movió. Se apoyó contra la fría pared de piedra, relajado, como si estuviera en el centro del banquete. ¿Compasión? Repitió Euron, con un tono de genuina sorpresa, que luego se transformó en una mirada fría e igualitaria. Soy el segundo hijo. Aunque no soy ni enano ni bastardo, en esta situación, el segundo hijo no tiene más privilegios que un enano. Un segundo hijo sin derechos de herencia parece tener muchas menos opciones. Miró a Tyrion con desdén, sin rastro de lástima o repugnancia, solo con una cruel franqueza. No te tengo lástima. ¿Qué tiene de lamentable un enano? Además de ser más bajo que una persona normal, ¿qué otras diferencias hay? Su mirada se desvió deliberadamente hacia abajo, trazando una burlona y cruda imagen de la entrepierna de Tyrion. ¿También se te ha encogido ahí abajo? Aquella broma increíblemente vulgar atravesó la coraza defensiva de Tyrion. Como un gato al que le hubieran pisado la cola, se irguió de repente, con el rostro enrojecido por la ira. Tonterías. Soy un hombre entre hombres. Un superhombre. Gruñó con voz estridente, agitada. Euron soltó una carcajada, aparentemente complacido con la reacción. Eso está bien. Dejó de reír, con la mirada afilada. Así que no deberías estar escondido en este rincón como un pecador esperando el juicio. Los enanos no son bienvenidos, los enanos son monstruos. La voz de Tyrion se hizo más grave, con un leve temblor. Mi padre, no querría que yo estuviera ahí fuera deshonrándolo. Años de resentimiento helado se enquistaban en sus palabras. Pero la voz de Euron fue firme, interrumpiendo su autocompasión, eres un enano, y siempre lo serás. Es un hecho inmutable. Eres el tercer hijo de los Lannister, y todo Poniente lo sabe. No importa dónde te escondas, no importa cuán oscuro sea el rincón, ese hecho no cambiará. Solo los tontos se preocupan por lo que no pueden cambiar. Señaló con el dedo, casi rozando la frente de Tyrion. Así que sal ahí fuera, con la cabeza bien alta, y diles. Aunque soy más bajo que todos, sigo siendo un Lannister. Diles a esos idiotas musculosos. ¿Y qué si soy un enano? Puede que sea más bajo que vosotros, pero puedo aplastaros con mis palabras y mi inteligencia hasta que os arrodilléis y me lamáis las botas. Un enano de cuerpo puede ser un gigante de conocimiento y sabiduría. Para ser reconocido por los demás, primero debes reconocerte a ti mismo. Reconoce tus defectos, reconoce tus virtudes, y verás el camino que debes seguir. Si permaneces en las sombras, siempre serás un enano de las sombras, un desconocido. Tyrion estaba completamente atónito. Había oído innumerables expresiones de lástima, burla y repugnancia, pero nunca nadie le había hablado con palabras tan frías e imparciales, palabras que casi resultaban alentadoras. No había falso consuelo en esas palabras, solo un crudo reconocimiento de la realidad y una filosofía de rebelión. Sus pequeños dedos sujetaban con fuerza la copa de vino, sus ojos brillaban con una luz compleja mientras se sumía en profundos pensamientos. Justo entonces, un ligero paso rompió la densa atmósfera del rincón. Jaime Lannister, como un rayo de sol dorado que atraviesa las sombras, con una sonrisa radiante en el rostro, rodeó con el brazo el hombro de Euron, un gesto natural pero firme. Greyjoy.
¿Qué clase de profunda filosofía estás compartiendo con mi hermano? Rió con ganas y, sin mediar palabra, levantó a Euron. Vamos. El patio exterior está limpio y luminoso. Dicen que tu esgrima desciende directamente de los danzantes del agua. Echemos un duelo. A ver si tu espada es más rápida o la mía más afilada. Jaime casi empujó y atrajo a Euron hacia él. Volvió la mirada hacia Tyrion, con un brillo extraño en los ojos, como diciendo: ¿Ves? Te lo dije. Tu hermano es un idiota musculoso. Tyrion sonrió, permaneciendo solo en las sombras, observando cómo las dos figuras se desvanecían. El bullicio del salón lo envolvió de nuevo, pero esta vez, algo en su interior parecía sutilmente distinto. Dejó lentamente su copa de vino, enderezando un poco la espalda. Un campo de entrenamiento al aire libre en el lado oeste de Roca Casterly, cubierto de fina arena, estaba ahora iluminado por innumerables antorchas y faroles, convirtiéndose en un inesperado atractivo del banquete. El clamor se extendió desde el salón hasta allí. Los nobles, con copas de vino en mano, formaron un círculo, con la mirada fija en las dos figuras del centro. Jaime Lannister ya se había despojado de sus magníficas ropas exteriores, vistiendo solo una túnica de cuero suave para moverse con facilidad, y su cabello dorado ondeaba como oro fundido a la luz del fuego. Empuñaba una espada de entrenamiento sin filo, con una postura elegante y segura, como la de un león joven listo para atacar. Cada mirada, cada paso que daba, irradiaba el orgullo Lannister y una absoluta confianza en su manejo de la espada. Frente a él, Euron Greyjoy permanecía vestido de oscuro, en marcado contraste con el esplendor circundante. Empuñaba dos espadas ligeras y esbeltas, cuyos movimientos eran fluidos y dinámicos. No adoptó la postura caballeresca habitual, sino que bajó ligeramente la cintura, con la punta de la espada apuntando diagonalmente al suelo. Su postura era relajada, casi despreocupada, y solo sus ojos se clavaron en Jaime. «Comiencen», gritó alguien. Jaime lanzó un ataque de inmediato. Su espada, veloz como la lengua de una víbora, silbó en el aire al clavarse directamente en el centro de Euron. La técnica de espada estándar de la cordillera occidental, eficiente y poderosa. Sin embargo, Euron no paró el golpe. Su cuerpo se deslizó hacia un lado y hacia atrás con una flexibilidad casi danzante, girando simultáneamente las muñecas. Sus dos espadas largas se enroscaron alrededor de la hoja de Jaime como algas, desviando hábilmente el rápido ataque. En el instante en que sus armas chocaron, la habilidad del sistema de One Piece Prueba de Poder, NV1 detectó los diversos atributos de Jaime Lannister. Jaime Lannister 266K, 14 años. Fuerza. 19, 10. Agilidad. 12, 10. Resistencia. 16, 10. Espíritu. 10, 10. Liderazgo. 12, 10. Carisma. 22, 10. Poder. 1890. ¿Es esta la técnica de un bailarín de agua?, susurró una persona entre la multitud que había estado en Braavos, al otro lado del mar angosto. Jaime hizo una breve pausa, luego intensificó su ataque, su espada relampagueando como una cascada, continua e incesante. Sus pasos eran firmes y poderosos, cada golpe con la fuerza suficiente para destrozar un escudo. Pero los movimientos de Euron se volvieron cada vez más impredecibles. Parecía sinuosos, esquivando siempre el filo de la espada con un mínimo movimiento en el último segundo, su trayectoria como papel ondeando al viento. Impredecible. Las dos espadas largas que empuñaba a veces se movían con la fuerza y el peso de un hacha gigante, y otras con la agilidad y la astucia de un estoque. Cambiaba de estilo con facilidad, incluso incorporando algunas técnicas poco ortodoxas de ultramar. Euron pensó: Jaime Lannister es más fuerte que yo, pero menos ágil. Para derrotarlo, debo usar mis puntos fuertes. Mi destreza con la espada y mi juego de pies. El choque de sus espadas llenó el aire, y las chispas volaban por todas partes. La deslumbrante velocidad de Jaime contrastaba fuertemente con la impredecible agilidad de Euron. Euron no tenía prisa por atacar. Era más bien como si estuviera orquestando una danza de la muerte, agotando la resistencia y la paciencia de Jaime. De repente, en lo que parecía un movimiento de retirada, Euron lanzó un ataque repentino, impulsándose hacia adelante como un resorte. Sus dos espadas largas describieron un arco extraño, esquivando la parada de Jaime. La punta de su espada derecha se detuvo bruscamente, rozando la nuez de Adán de Jaime. El silencio se apoderó de la arena. Jaime se quedó paralizado, sintiendo claramente el frío contacto y la amenaza de muerte que emanaba de la punta roma de la espada. La incredulidad brilló en sus ojos azules.
Euron envainó lentamente su espada, dio un paso atrás, con la mirada desprovista de cualquier atisbo de arrogancia. Jaime respiró hondo, la sorpresa desvaneciéndose de su rostro, reemplazada por la serenidad de un guerrero. Sacudió su cabello dorado y exclamó: menudo cambio de táctica. Perdí la primera vez. La segunda vez, Jaime fue más cauto, intentando doblegar a Euron con pura fuerza bruta, forzándolo a un enfrentamiento directo. Pero Euron volvió a demostrar su agilidad fantasmal, escurridizo como una anguila, evitando siempre los choques directos justo antes de desatar su poder, para luego lanzar otro ataque inesperado, la punta de la espada impactando en el mismo punto con un ángulo increíble. Finas gotas de sudor aparecieron en la frente de Jaime. La tercera vez, Jaime casi agotó todas sus fuerzas, su golpe de espada tan violento como un trueno. Pero Euron pareció anticipar todos sus movimientos, encontrando una abertura en la tormenta de ataques, como un rayo negro. ¡Zas! La punta de la espada Roma, por tercera vez, se cernió justo delante de la garganta de Jaime, inmóvil. Esta vez, el silencio duró aún más. Todos vieron claramente que no era casualidad. Jaime Lannister miró la punta de la espada frente a su garganta, luego el rostro tranquilo e inexpresivo de Euron. Quiso retroceder un paso, pero accidentalmente cayó hacia atrás, medio tendido en la arena y estallando en carcajadas. Una risa de absoluta rendición mezclada con alegría desenfrenada. Arrojó su espada de entrenamiento, extendiendo las manos. Basta. Basta. Me rindo. Euron Greyjoy, ¿acaso robaste tus habilidades del tesoro del dios ahogado? Es increíblemente perverso. Euron también rió, ya no con esa sonrisa gélida, sino con una sonrisa genuina y salvaje. Extendió la mano y ayudó a Jaime a levantarse. Señor Jaime es demasiado amable, dijo con humildad, confiaba en la agilidad y la destreza. En el campo de batalla, ambos estaríamos fuertemente armados, y su fuerza y su esgrima ortodoxa me destrozarían los huesos fácilmente. Yo sería el que perdería. Le ofreció sutilmente a su oponente una salida, al tiempo que señalaba las limitaciones de su propia esgrima. Estas palabras demostraron su fuerza y, al mismo tiempo, desafiaron a Lannister, provocando los vítores de la multitud. Jaime le dio una palmada firme en el hombro. Sus ojos ya no mostraban desprecio, sino respeto y un profundo interés por el fuerte. Has derrotado a Jaime Lannister, 14 años, obteniendo 80 puntos. Este magnífico duelo, como una roca arrojada a un lago tranquilo, provocó una oleada de revuelo. La sangre de los guerreros se encendió. Maldita sea. Eso fue espectacular. Resonó la voz atronadora de Robert Baratheon. Se abrió paso entre la multitud, con los ojos brillantes de emoción por haber encontrado una presa excepcional. Greyjoy. Vamos, vamos, entrenemos con Robert. A ver si tu danza del agua puede esquivar mi martillo de guerra. Aunque en ese momento no tenía un martillo de guerra en la mano. Brandon Stark también se adelantó, con sus ojos de lobo ardiendo de espíritu combativo. Los norteños también quieren experimentar la esgrima de las Islas del Hierro. Euron, no podemos permitir que las tierras del oeste dominen. Incluso el generalmente sereno Eddard Stark mostró una fuerte curiosidad y entusiasmo en sus ojos. En un instante, Euron Greyjoy, el segundo hijo de las Islas del Hierro, quien había quedado algo relegado a un segundo plano en el banquete, se convirtió en el centro de atención de todos los nobles guerreros. Se congregaron a su alrededor, ya no por cortesía ni curiosidad, sino por el mero deseo de desafiar a un poderoso oponente, por el puro respeto mutuo entre guerreros. Tyrion sonrió satisfecho al ver a Euron, que había vencido, y a su hermano Jaime, quien no mostraba decepción ni ira a pesar de su derrota. Euron, entretanto, divisó a Tyrion entre la multitud y alzó dos dedos en señal de victoria. La espada del alba, Arthur Dayne le guiñó un ojo a su hermana Asara, que estaba a su lado, y añadió: ya te dije que su talento para la lucha no tiene nada que envidiarle al mío. Y su atractivo no tiene nada que envidiarle al de los hijos Lannister. ¿Qué te parece? ¿Acaso no te he encontrado un buen marido? Los ojos de Asara Dayne brillaron y su rostro se sonrojó, como una manzana tímida. Ante las intensas y desafiantes miradas de Robert, Brandon y los demás, Euron Greyjoy se limitó a hacer una elegante reverencia, con un sutil atisbo de cansancio en el rostro. Lord Baratheon, Lord Stark, dijo Euron con un tono de pesar justo, enfrentarme a un oponente tan formidable como Ser Jaime ha agotado las escasas fuerzas de alguien de esta remota isla. Permítanme conservar algo de dignidad, no vaya a ser que haga el ridículo ante vosotros, verdaderos maestros de la espada.
Se colocó con humildad, usando modestia y una expresión ligeramente pálida, fingida, para rechazar cortésmente más duelos, preservando así la dignidad de su oponente sin revelar su verdadero poder ni agotarse por completo. Aunque los demás lo lamentaron, tras presenciar la emocionante batalla entre él y Jaime, no insistieron. Al día siguiente, el cielo sobre el puerto Lannister era de un azul profundo y despejado, y la luz del sol iluminaba el castillo de roca roja con un brillo incomparable. Dentro del santuario reinaba la solemnidad. El frío y colorido suelo de mármol reflejaba la luz sagrada que emanaba de la cúpula. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, teñida de iridiscencia, como la mirada misericordiosa de los dioses, cayendo silenciosamente. Una tenue fragancia llenaba el aire, acallando los susurros, dejando solo el crepitar de la llama de la vela parpadeando en el candelabro. Jaime Lannister se arrodilló sobre una rodilla. Su reluciente armadura centelleaba con un brillo platino bajo la luz, reflejándose en su deslumbrante cabello rubio. Bajó ligeramente la cabeza. La arrogancia y la rebeldía habituales en su apuesto rostro habían desaparecido por completo, reemplazadas por una concentración casi piadosa. Su joven espalda estaba recta como un palo, como la espada larga que estaba a punto de blandir. Ser Arthur Dayne, espada del alba, se alzaba ante él. Su atuendo blanco impoluto, propio de un caballero, lo hacía parecer aún más sagrado e inviolable que la armadura de Jaime. La espada que empuñaba no era la Roma espada de entrenamiento, sino la legendaria espada larga Amanecer, una reliquia familiar de los Dane. Su ancha hoja relucía con una luz gélida, como imbuida del brillo de las estrellas y el peso de la caballería. La voz profunda y clara de Arthur Dane resonó en el silencioso santuario, cada palabra golpeando como un martillazo al corazón. Jaime Lannister. Jaime alzó la cabeza, sus ojos azules ardían con una furia feroz, y su respuesta fue firme e inquebrantable. Lo soy. Arthur Dane colocó solemnemente la hoja, imbuida de gloria suprema, suavemente sobre el hombro derecho de Jaime. El frío metal al contacto con la piel de su cuello le provocó un escalofrío de asombro. En nombre del guerrero, tronó la voz de Arthur, poderosa, te exijo valor. Lo exijo. La respuesta de Jaime fue rápida y contundente, como si esas 3 palabras estuvieran grabadas en su alma. La hoja reluciente trazó un arco preciso, desplazándose hacia su hombro izquierdo. En el nombre del Padre, continuó Arturo, con voz solemne y casi de juicio, te pido que seas justo. Sí, lo hago. El juramento resonó profundamente, haciendo eco sutilmente bajo la cúpula. La espada larga regresó a su hombro derecho, con un movimiento fluido y sagrado. En el nombre de la Virgen María, la voz de Arturo se suavizó, pero se mantuvo firme, te pido que protejas a los débiles y a los inocentes. Sí, lo hago. Los ojos de Jaime se iluminaron, como si ya hubiera asumido esa pesada responsabilidad. La punta de la espada se movió por última vez, posándose con firmeza sobre su hombro izquierdo. En el nombre de la doncella, la voz de Arturo transmitía una pura esperanza, te pido que protejas a todas las mujeres y a los niños. Sí, lo hago. La respuesta final de Jaime, llena de fervor e idealismo juvenil, cumplió ese sagrado juramento. Ser Arthur Dayne, empuñando la espada con ambas manos, rozó suavemente el hombro de Jaime con la hoja, deteniéndose un instante para que el poder del juramento se asentara allí. Luego, envainó con calma la espada larga, cuya punta apuntaba en diagonal hacia el cielo. Levántate, Ser Jaime Lannister. Bienvenido a las filas de los caballeros. Las resonantes palabras de la investidura parecían vibrar aún en el aire, mezclándose con la luz de las velas y el arco iris del sol, grabando para siempre este momento en los corazones de todos los presentes. Jaime se levantó lentamente, y su armadura tintineó suavemente. Su rostro resplandecía con una luz incomparable. Un joven caballero, investido con el más alto honor y con grandes sueños, había nacido. En ese instante, el cabello dorado y la brillante armadura de Jaime Lannister parecieron absorber toda la luz, convirtiéndose en el centro absoluto de atención. Tras la ceremonia, la multitud se dispersó lentamente, dejando tras de sí una atmósfera de recogimiento y solemnidad. Solo Jaime Lannister permanecía allí, velando en el santuario y siendo ungido con 7 óleos sagrados por los monjes. Euron observó al recién nombrado caballero bañado en luz sagrada y suspiró para sus adentros. ¿Sentiría el futuro Jaime Lannister vergüenza al recordar este día y? Corine Greyjoy se acercó a su hijo, quien observaba atentamente a Jaime Lannister, con la mirada fija en Arianne Martell, la princesa dormiense, que charlaba y reía con su acompañante no muy lejos. Era deslumbrante.
Piel tersa, figura curvilínea, una sonrisa audaz y contagiosa, como una joya vibrante nacida del desierto de Dorne. Esa Martella, dijo Corine con voz baja y pausada, la heredera de Dorne. De noble cuna e impecable apariencia. ¿Qué te parece? Su intención era clara. El matrimonio era la forma más directa de consolidar el poder, y el título de heredera de Dorne era innegablemente seductor. Euron miró a Ariane con indiferencia, como si evaluara una mercancía, sin mostrar la menor emoción. Es una rosa espinosa de la arena, padre. Hermosa, apasionada, pero peligrosa. Su voz era firme y tranquila. Sabe lo que quiere y hará lo que sea para conseguirlo, convencida de que le pertenece por derecho. Una mujer así es un incendio forestal, capaz de arrasar con sus enemigos, pero también de destruir su propio hogar. Corin frunció el ceño ligeramente, como si su hijo le pareciera demasiado crítico. Euron respondió con calma. No es que sea quisquilloso, pero soy consciente de mí mismo. El príncipe Dorne Doran jamás casaría a su heredero conmigo, y Ariane Martell, solo bailé con ella una vez, y había más de 10 personas con ella esa noche. En definitiva, dada su personalidad, si le hubiera gustado, me lo habría dicho directamente, pero no fue así, así que no le atraía. Corin reflexionó un instante y asintió, de acuerdo con la apreciación de su hijo. La mirada de Euron, sin embargo, pasó por alto el alboroto y se posó en Azar Ahraine, que permanecía en silencio a poca distancia. Miraba a su hermano Arthur, con una sonrisa dulce y serena en los labios. Sus ojos violetas, como el crepúsculo de Ciudad Estrella, reflejaban una pizca de melancolía y una nobleza indescriptible. En comparación, dijo Euron con una voz sutil y genuina, prefiero a la dama de Ciudad Estrella.